que no pueden hablar, tampoco pueden hablar por ellos mismos, que no se animan a hablar, que no se les permite hablar, que no saben cómo hablar. Y vengo a explicarles todas esas dudas que nadie entiende, que los adultos no entienden por qué dicen, ay, este adolescente está todo el tiempo encerrado en el cuarto, con cara de orto, no me presta atención, no me da bola, siempre está enojado, y nunca entienden lo que nos pasa. Y se los voy a explicar un poco a partir de la gente que me inspiró a lo largo de mi vida, los libros que me inspiraron a lo largo de mi vida. Y les voy a contar un poco sobre mí también, porque en mi libro no lo cuento tanto y siento que cuando no conocemos a las personas juzgamos mucho lo que dicen porque no creemos que sean capaces de decir algo. Entonces les voy a empezar contando que desde chica que yo soy una niña bastante particular, bastante rara, y tengo fama de una persona que se queja mucho, que grita mucho, que le encanta opinar de todo lo que a la gente le molesta, eso soy yo. Y tengo como esa fama de persona que se queja mucho y que cuestiona todo. Y bueno, eso me llevó a tener ciertos problemas a lo largo de mi vida, especialmente por culpa de los adultos. pero después empecé a sacar provecho de eso. La cosa es que siempre pensé que no tenía razón o que mis ideas no tenían sentido porque siempre pensé que era la única que pensaba de cierta forma. Hasta que alrededor de mis 13 años leí 2 libros increíbles. El Principito y El Diario de Ana Frank, que son los mejores libros del universo. Y además los leí seguidos. Leí El Principito, después leí Ana Frank y ahí como que mi vida cambió para siempre. Primero leí El Principito y cuando lo leí me di cuenta de que El Principito explicaba cómo funcionaba la mente de un niño y cómo funcionaba la mente de un adulto. Y cómo es que los adultos constantemente, independientemente de la edad que tengamos, intentan hacer que pensemos como ellos. Vos podés tener 10 años y te dicen, no, pensá como alguien de 40. Y no podés, porque tenés 10 años. Y ahí ya sos juzgado socialmente. Y bueno, después de leer El Principito fue como que empecé a cuestionar todavía más, recordar cosas de mi infancia, empezar como a pensar un poco más en mi vida, tener un poco más de introspección. Y después leí El Diario de Ana Frank. Y cuando leí El Diario de Ana Frank fue la primera vez que sentí que alguien me entendía en mi vida. O sea, fue la primera vez que dije, esta persona me entiende, esta persona es como mi mejor amiga. Un poco triste, la verdad, pero bueno, así pasó. Y nada, me di cuenta de que Ana Frank tenía opiniones muy revolucionarias para su época, porque su historia no es solo un testimonio de guerra. Es una persona que sufrió un montón de la discriminación de los adultos, porque ella era muy abierta, era muy inteligente, le encantaba opinar y tenía esa fama, la misma fama que yo tenía de persona que se queja, de persona que hace ruido, de persona que no se conforma con nada, de persona quisquillosa. Y bueno, lo que me puse a pensar, que es la duda que voy a tener toda mi vida, supongo, es si Ana Frank no hubiera formado parte de la Segunda Guerra Mundial, si no se hubiera muerto, si no hubiera estado encerrada, ¿la gente compraría su libro? ¿Comprarían el libro sobre una adolescente que se siente sola y triste? Que tiene todo, entre comillas. Que tiene todo. Que tiene papá, que tiene mamá, que tiene una vida feliz. Pero que se siente sola, que siente que no la entienden, que siente que no la escuchan, que cada vez que habla la interrumpen para decirle nosotros tenemos razón, vos no. La respuesta es que los adultos no comprarían ese libro. ¿Y por qué no lo comprarían y por qué estoy tan segura de que no lo comprarían? Porque el libro, en muchos casos, son sus hijos o los jóvenes que los rodean. ¿Por qué comprarías un libro de algo que alguien te dice al lado tuyo y nunca le prestas atención? Muchas veces los jóvenes le decimos cosas a nuestros padres, a nuestros familiares, a los adultos cercanos y no nos escuchan. Y tener un libro sobre un joven quejándose es exactamente lo mismo que escuchar a una persona al lado tuyo, solo que no la escuchamos. Y también el tema sobre el diario de Ana Frank me hizo pensar en que constantemente, socialmente, la gente es valorada o porque sufrió, o porque estudió mucho, o porque se murió. La mayoría de historias de personas es porque sufrieron un montón a lo largo de su vida y después de haber estudiado miles de años una carrera y tener 50 años, ahí hablaron por ellas mismas. Nunca lo hicieron más jóvenes, nunca lo hicieron cuando eran más vulnerables o débiles. Y eso es algo que me hizo pensar, yo no quiero vivir para que mi vida sea interesante a los 50 años. Yo no quiero hacer algo por mí misma el día que me muera. Yo no quiero ser escuchada cuando tengo 80 años. Y tampoco quiero pensar a los 80 años, no hice una mierda con mi vida, no me quejé de tal persona,
no hablé sobre ese profesor que no soportaba, no le contesté a mis papás nada, ¿por qué no hice nada al respecto? Y ahí fue cuando me di cuenta de que vivimos como en un mundo así, en el que si no estudias, si no esforzás, si no te pasa algo muy malo, no sos tan valorado. Y por eso decidí contar un poco más sobre mí en esta charla, en vez de contar sobre mi libro. Y por eso creo que tengo la suerte de vivir en una era en la que sí puedo ser escuchado, sin sufrir, sin haber muerto, sin haber estudiado un montón de años. Y creo que merezco, y todos los jóvenes merecemos, hasta los que no pueden hablar, o hasta los que todavía no saben qué sienten o qué les pasa, merecemos ser escuchados y escuchadas. Y bueno, por eso publiqué mi libro Lo que odio de los adultos, para que todos podamos ser escuchados.